Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. The IFEM Academy is a global initiative by the International Federation for Emergency Medicine. It unifies IFEM's diverse educational activities into a learning mission that supports advocacy for IFEM's vision. This e-learning platform will include courses, webinars, and digital content, co-created with expert global partners, available in multilingual formats. Hello, my name is Dr. Saleh Faris Al Ali. I'm the president of the International Federation for Emergency Medicine. We would like to bring you information on the IFEM Academy, an exciting development for educating professionals working in emergency care all over the world. Hello, my name is Dr. Fionn Davis, and I'm a past president of the International Federation for Emergency Medicine. I am passionate about education. The IFEM Academy project connects the best of the world's emergency medicine e-learning resources and the best teachers to the staff in hospitals in all corners of the world, filling a big gap for those in greatest need. State-of-the-art, bite-sized learning will underpin more formal webinars and in-person courses. Hello, I'm Dr. Pauline Convocar, the President of the Asian Society for Emergency Medicine and the President-elect of the International Federation for Emergency Medicine. As a faculty member and mentor to emerging leaders, I have witnessed how access to knowledge changes not just clinicians but entire systems. The IFEM Academy brings world-class education to every corner of the globe, ensuring that even in low and middle-income countries, excellence in emergency medicine is achievable. When we invest in the academy, we invest in people. We nurture the next generation of emergency physicians. We sustain growth, and we move together toward equitable, quality emergency care for all. Together, let's make learning truly global with the IFEM Academy. Hey everyone, I'm Dr. Priska Kizito from Uganda. I've spent much of my time helping build emergency care systems and training programs across our country. And I realized that across Africa, many providers that are dedicated to emergency care strain in terms of learning and access to structured, quality, ongoing training. And this is why the IFEM Academy really excites me. It will help connect us in terms of collaboration, enable us to link up to better resources and even collaborate in terms of teaching. This will enable everyone everywhere to access the available resources and empower all clinicians in emergency care across the world. Thank you. Hello, I'm Dr. Martin Torraco, an emergency medicine consultant from Argentina. In many parts of Latin America, getting consistent, high-quality training in emergency medicine can be quite a challenge, especially in low-resource or remote areas like smaller towns, rural communities, or regions with harsh climates. That's why the IFEM Academy is such a brilliant initiative. It brings together trusted, evidence-based learning from around the world and makes it easily accessible to clinicians wherever they are. I really believe this will help strengthen our specialty, support professional growth, and ultimately improve the care we can deliver. IFEM's vision is to provide the emergency medicine go-to resource, which gives equitable access to the world's emergency physicians, nurses, and paramedics. We would value your support.
idioma de México. Sean bienvenidos a esta sesión especial de capítulos estatales de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Mi nombre es Mariana García, soy urgencióloga y soy miembro del Comité de Enseñanza de nuestra sociedad. El día de hoy, pues vamos a tener la oportunidad de abordar un tema de enorme relevancia e impacto para quienes estamos en las salas de urgencias y sobre todo para quienes estamos en estados o en áreas en donde el dengue representa un importante problema de salud pública. Dengue grave, reconocimiento temprano, POCUS y reanimación. Sin duda, la identificación oportuna de los pacientes con riesgo de progresión, el uso cada vez más estandarizado del ultrasonido a pie de cama y las estrategias actuales de reanimación son fundamentales para el desenlace adecuado de nuestros pacientes. Y para ello, bueno, pues tenemos el privilegio de contar con dos destacados urgenciólogos de la Sociedad de Medicina de Emergencias de La Laguna, a quienes agradecemos profundamente su participación. Nos acompaña el doctor Leonardo Santos Alvarado. Él es médico urgenciólogo e intensivista, actualmente es presidente de SOMEL y también es jefe de enseñanza del Sanatorio Español de Torreón. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Ademir Antonio Agüero Delgado. Él es médico urgenciólogo, expresidente de SOMEL y miembro del Comité de Residentes de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Doctores, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir su experiencia, sus conocimientos a toda la comunidad de medicina de emergencias. Sean los dos bienvenidos. Comenzamos. Los dos bienvenidos. Comenzamos. Doctora, al contrario, muchísimas gracias por la presentación, por todas las flores. Siempre es un honor estar con la Sociedad Mexicana una vez más y en esta ocasión no va a ser la excepción, estoy seguro. Entonces voy a empezar a compartir. Bueno, muy bien. Otra vez, muchísimas gracias por la presentación. Antes que nada, agradecer sinceramente a la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias por esta otra vez honorable invitación y la confianza para compartir este espacio con ustedes. Para mí es un verdadero honor el hablar de este tema, al menos en nuestra región. Nosotros radicamos en la región norte del país. Lo vemos con mucha frecuencia, pero cada vez, como lo voy a explicar, este va a representar un reto cada vez mayor para todos los médicos del país y no se diga para el área de emergencias. Cuando pensamos en dengue, muchas veces pensamos en una enfermedad infecciosa, en fiebre, plaquetas bajas y en un resultado positivo de laboratorio. Pero la realidad es que los pacientes que más nos preocupan son los pacientes que empiezan a deteriorarse antes de que el cuadro sea completamente evidente. Y justamente ese es el objetivo de esta plática. No vamos a hacer una revisión tradicional de un dengue ni repetir todo lo que hemos leído en guías. Cada año se publican muchísimas cosas. Queremos enfocarnos un poco en reconocer de manera temprana qué está cambiando en ese paciente, cuál es la fase en la que está, entender qué está ocurriendo también desde el punto de vista fisiopatológico, porque van a ver que esta patología, esta enfermedad, se puede llegar a confundir con muchas otras cosas. Entonces, pues vamos a empezar. Yo casi siempre todas mis presentaciones las empiezo con un pequeño cuadro clínico, un pequeño caso, que es muy sencillo y es muy fácil que les pueda empezar a llegar a sus salas de urgencias. Imagínense que están ahí de guardia o, por ejemplo, en este momento. Llega un paciente varón de unos 28 años, 30 años de edad, previamente sano, con 4 días de fiebre, refiere por ahí cefalea, dolor retroocular, también dolor abdominal. Y pues por ahí el paciente tiene algo de taquicardia, la presión pues no representa gran problema, pero pues el paciente no pues llega quejándose, ¿no? Que le duele la cabeza, y una de las preguntas sería, ¿quién lo va a hospitalizar? ¿Cuántos de ustedes realmente hospitalizarían a este paciente? Sin que me contesten, yo creo que nadie, ¿sí? Porque no vemos en él voy a poner aquí el puntero,
No vemos en él algo de urgencia, no vemos algo ni taquicardia a gran escala, no vemos una hipotensión marcada, o sea, solamente los 4 días de fiebre que sí merecen algo de atención, pero pues realmente no parece un cuadro con el cual nosotros tenemos que pues tener que hospitalizarlo y hacerle otros más estudios, ¿no? Entonces, si hay algo que quisiera que nos quedemos del día de hoy, es que el dengue grave rara vez se presenta de una forma, como digamos, como espectacular o muy llamativa. Al contrario, muchas veces se va a esconder detrás de datos aparentemente tranquilos y el éxito de nuestro diagnóstico y posterior tratamiento depende mucho más de reconocerlo de manera temprana que de cualquier intervención que podamos hacer inmediatamente en el paciente, ¿no? Que sí lo vamos a ver un poco más adelante. Para todo esto, tiene que ver mucho el contexto epidemiológico que nos lleva a la siguiente diapositiva. ¿Por qué nos debería de importar esta enfermedad? Sí, porque hasta hace algunos años realmente solamente hablar de dengue se hablaba de zonas tropicales, zonas donde está el Aedes, que es uno de los principales vectores. Entonces, antes de hablar de fisiopatología, de clasificación o del POCUS y el tratamiento, vale la pena preguntarnos eso, ¿por qué nos debe de importar? Porque hace mucho tiempo dejó de ser un problema local, como les digo. Hoy es una enfermedad que es endémica prácticamente en muchos lados, muchas ciudades que ni siquiera deberían ser endémicas. Se puede encontrar en más de 100 países alrededor del mundo y México no es la excepción. Esto ha llevado a que, por ejemplo, ciudades como en la que actualmente radicamos nosotros, el doctor Ademir Agüero y yo, que es Torreón, que es una ciudad seca, ¿sí? Aquí prolifera este mosquito. ¿Por qué? Por la urbanización, por el cambio climático, por la sobreexplotación de pozos, de agua. Entonces, esto hace que empiece a proliferar este vector, lo cual lo hace mucho más fácil que empiecen a generarse brotes en regiones que previamente, como la nuestra y como muchas en el norte del país, no eran consideradas de ningún riesgo, lo cual nos lleva hacia esos brotes que yo recuerdo hace 2-3 años, las salas de urgencias en el norte del país se empezaron a ver saturadas de pacientes, como en la diapositiva pasada, con fiebre, cefalea, pero ahí sí ya nos llegaban personas que venían con francos datos de choque, con taquicardia muy marcada, las plaquetas muy bajas, y yo que me desempeño en un área de cuidados intensivos, también llegábamos a verlos en esas unidades. Ahora, ¿qué está pasando con nosotros en América? Porque si observamos lo ocurrido en los últimos años, queda claro que el dengue ya no es una simple enfermedad tropical, como a lo mejor cuando fuimos estudiantes, o un problema de determinadas regiones. Hoy estamos frente a una de las mayores epidemias registradas en la historia en las Américas. Ahí les va. Tan solo en el año 2024 se notificaron más de 13 millones de casos, prácticamente triplicando las cifras del año previo, del 2023, y afectando a más de 47 países en estos territorios. Esto ha convertido al dengue en uno de los arbovirus de mayor impacto en nuestra región y un verdadero desafío para los sistemas de salud, porque es capaz de poder colapsar esos sistemas de salud. Detrás de este crecimiento existen múltiples factores, como ya se les mencionaba: el cambio climático, la urbanización acelerada, la movilización de la población. Todo esto favorece la expansión geográfica de este vector y que aparezcan estos brotes que prácticamente ya se van a empezar a ver en todas las zonas urbanas. Perdón. Esta clasificación que nos manda la OMS, de hecho hay un documento que se liberó el año pasado, parece muy sencilla y justamente por eso es que muchas veces se puede llegar a subestimar esta patología. Probablemente es una de las herramientas más útiles que tenemos porque no fue diseñada para describir la enfermedad, sino para predecir quién tiene mayor riesgo de deterioro y de ayudarnos a tomar decisiones clínicas. El primer grupo, que es el dengue sin signos de alarma, que aquí se van a encontrar el 80-90% de todos los casos, son pacientes con un cuadro febril, compatible que pueda presentar cefalea, dolor retroauricular, mialgias, artralgias, exantema,
manifestaciones inespecíficas. Este es el clásico que sí puede llegar a urgencias, que sí puede llegar ahí a la sala, pero pues realmente no va a representar mayor datos, no presentan datos de fuga capilar ni de compromiso multiorgánico y pueden ser manejados de una forma ambulatoria siempre que exista una adecuada vigilancia y el seguimiento. El segundo grupo del semáforo es el dengue con signos de alarma, y aquí es donde realmente debemos de centrar toda nuestra atención porque está, como siempre lo sabemos, en esa zona gris que parecen estar relativamente estables, pero ya están entrando en una fase crítica. Los signos de alarma podemos irlos buscando activamente, incluyen dolor abdominal intenso, eso es muy importante, que se presenten vómitos persistentes y acumulación clínica de líquidos. Hay que empezar a buscar al paciente edema de manera macroscópica, ya sea en manos, piernas, en cara, y el dolor abdominal es uno de los signos que, aunque el paciente no presente datos de choque o de falla multiorgánico, este paciente ya está en esa etapa. Y finalmente encontramos al dengue grave, y aquí ya existe evidencia muy evidente de compromiso potencialmente mortal, ya sea por fuga capilar, por choque, dificultad respiratoria. Esto puede ser secundario a la sobrecarga de líquidos, una hemorragia grave o daño a órganos como riñón, hígado, cerebro, corazón. Estos pacientes se llegan a presentar muy mal y tienen en común la evolución, ¿sí? Que les habían diagnosticado un dengue sin signos de alarma, luego empezaron con dolor abdominal y posteriormente se fueron hacia un dengue grave, donde la mortalidad ya está arriba del 50%. Ahora, vamos a revisar rápidamente esto de la fisiopatología. ¿Qué es lo que le está pasando? Quiero que esta parte nos quedemos con esta afirmación, porque hasta hace unos años, cuando a nosotros nos enseñaban de dengue, el problema principal siempre era que nos decían, no, es que son las plaquetas que están bajas, y de hecho, antes de que se diera la clasificación que les di en la diapositiva pasada, había una definición que nos decían el dengue hemorrágico, que era básicamente el dengue grave, pero lo asociaban solamente a las complicaciones hemorrágicas. Entonces, antes de hablar de una fuga capilar o de choque de reanimación, creo que vale la pena recordar cómo se inicia realmente esta enfermedad, porque entender el ciclo de transmisión también explica por qué sigue siendo un problema de salud muy, muy importante. Todo comienza con una persona en fase de viremia que es picada. Esto es importante por la hembra de la Aedes aegypti. Ese es el principal vector, y enfatizo en la hembra porque únicamente la hembra es la que se alimenta de sangre para poder completar el desarrollo de sus huevos, mientras que el macho se alimenta de néctar y no participa en esta transmisión. Una vez que el mosquito adquiere el virus, este se va a replicar dentro del organismo durante un periodo aproximado de unos 8 a 12 días hasta alcanzar las glándulas salivales de este mosquito. A partir de este momento, el mosquito permanece infectante durante gran parte del resto de toda su vida y puede transmitir el virus cada vez que vuelve a picar a un ser humano que ya sea susceptible. En este caso, el huésped humano, el periodo de incubación suele ser de unos 4 a 10 días y posteriormente aparecen las manifestaciones clínicas que todos conocemos: fiebre, artralgias, mialgias. Algo muy importante es que la Aedes aegypti está perfectamente adaptada a convivir con nosotros. Se reproduce en pequeños depósitos de agua limpia como cubetas, floreros, llantas, tambos, bebederos. Entonces se puede estar reproduciendo prácticamente en el patio de nuestra casa. Eso es muy importante para la prevención porque es de lo más imprescindible que podemos hacer. Existen otras formas de transmisión como es la vertical, las transfusiones o los trasplantes, pero son poco frecuentes, la verdad. Eso ya con los protocolos en los hospitales pues ya casi no se ve. Y con esto quiero conectar con la siguiente idea de la presentación, porque aunque todo inicia con un mosquito, el verdadero problema no es este vector. El verdadero problema comienza cuando la respuesta inmunológica de nuestro huésped o de nosotros mismos empieza a ocasionar disfunción endotelial y fuga capilar. Aquí, lo que realmente ocurre, si tuviéramos que resumir esta diapositiva o la fisiopatología del dengue grave, es que en realidad es una secuencia lógica de eventos donde cada paso explica lo que viene después. Todo comienza, como les digo, con la infección. Aquí ya estamos hablando de la persona. Entra el virus, o sea, le pica el mosquito, entra el virus, se desencadena una respuesta inmunológica muy intensa en la que la mayoría de los pacientes, esa respuesta es suficiente para controlar la infección,
pero en algunos individuos se va a producir una activación exagerada del sistema inmune con liberación de múltiples mediadores inflamatorios. Esto por ahí nos empieza a sonar como a la sepsis. El siguiente paso es probablemente el más importante de toda la enfermedad, la disfunción endotelial. El endotelio pierde esa integridad y aumenta su permeabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que permite que el plasma se empiece a salir hacia el tercer espacio. Es decir, el paciente no está perdiendo el volumen, no está sangrando en este momento. Es por eso que se quitó ese término de dengue hemorrágico. Se empieza a fugar, empieza a haber un choque de tipo distributivo. Si este proceso va progresando y no lo identificamos adecuadamente, posteriormente el paciente empieza con hipoperfusión y llegando al estado de choque y fallo multiorgánico. Entonces el paciente llega con nosotros, ahí a la sala de urgencias lo identificamos y les digo, el paciente no llega gritando, tengo dengue. El paciente llega con todas estas manifestaciones. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Pues si está hipotenso, si está chocado, pues lo vamos a empezar a reanimar. Y para eso va a ser importante las próximas diapositivas. Hasta ahora hemos revisado cómo se transmite el virus y cómo ocurre una primera infección. Esto es muy importante que no se los mencioné. Hay 4 subtipos diferentes del virus del dengue, ¿sí? Enumerados del 1 al 4 y están muy bien identificados. Por ejemplo, aquí en la región Laguna están muy bien identificados que son principalmente los tipos 1 y 2. Aquí es muy importante porque generalmente una segunda infección es la que va a ocasionar una enfermedad grave. Entonces, hasta ahora hemos visto cómo se transmite el virus y cómo ocurre una primera infección. Que la enfermedad grave puede ocurrir en cualquiera, pero una de las características más interesantes del dengue es que una infección previa no siempre protege y de hecho no te va a proteger contra las formas graves, y aquí es donde entra un concepto fundamental llamado Antibody Dependent Engagement. Recordemos que existen 4 serotipos, les digo, van del 1 a la 4. Después de una primera infección, el paciente desarrolla una inmunidad muy sólida contra este serotipo específico, pero solo es una protección parcial y muy transitoria, dicen muchos expertos, de 6 meses hasta 1 año contra los demás. Si tiempo después el paciente se infecta con un serotipo diferente, esos anticuerpos preexistentes pueden reconocer el virus, pero no neutralizarlo de manera eficaz. En lugar de bloquearlo, facilitan su entrada a las células del sistema inmunológico, aumentando la replicación viral y amplificando la respuesta inmunológica, que ya de por sí pues será muy grande. ¿Cuál es el resultado? Es más activación del virus, más activación inmunológica, más liberación de mediadores inflamatorios y un mayor riesgo de disfunción endotelial. Es muy importante mencionar que este proceso no explica por sí solo los casos graves, pero sí representa uno de los mecanismos fisiopatológicos mejores descritos y una de las razones por las cuales una segunda infección hay que prevenirla a toda costa. Y aquí quiero que presten mucha atención a esta diapositiva porque probablemente es uno de los conceptos más importantes a reconocer por nosotros como médicos de primer contacto. Oportunamente, el dengue grave existe, sí, pero también nosotros tenemos que ver el curso natural de esta enfermedad. Entonces, aquí lo dividimos en 3 fases: una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. Generalmente, el paciente, sí, va a cursar todas las fases, aunque no se vaya hacia un dengue grave. La fase febril suele durar entre 3 y 7 días y es cuando predomina obviamente la fiebre, las mialgias, cefalea, el dolor retroauricular y el malestar general. Es la etapa que todos reconocemos y que con frecuencia pues parece mucho más aparatosa. Y los que hemos tenido esta enfermedad, la realidad es que se siente pues muy mal. Pero justo cuando la fiebre comienza a desaparecer, el paciente incluso o el propio médico empiezan a ver que está como mejorando. Empieza la fase crítica. Es en este momento cuando aumenta la permeabilidad vascular, aparece la fuga capilar, disminuye el volumen intravascular efectivo y comienzan a desarrollarse los eventos que pueden llevar hacia la hipoperfusión y el choque en estos pacientes. Es cuando se le empiezan a bajar las plaquetas, empieza a bajar la presión, puede empezar a haber edema. Entonces esto es muy importante. ¿Cuánto dura esta fase? Entre 2 a 4 días.
Por eso, uno de los errores y más peligrosos es tranquilizarse porque el paciente ya no tiene fiebre. En realidad puede ser precisamente es el momento en el que requiere una vigilancia mucho más estrecha. Si tuviéramos que resumir toda esta diapositiva, es que el dengue, la desaparición de la fiebre no significa que la recuperación, ¿sí? Esta recuperación llega mucho después, que ahorita les voy a decir uno de los signos principales. ¿Por qué les explico todo esto? Porque les digo, muchos de los pacientes que van a llegar van a tener un dengue sin datos de gravedad. Entonces nosotros tenemos que explicarle al paciente qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que va a sentir y cuándo acudir al médico en caso de que se presente alguna de las otras situaciones. Ahora, esta diapositiva también es muy importante porque representan unos de los errores más frecuentes en la práctica clínica. Hay varios hallazgos que nos generan una falsa sensación de seguridad y que por sí solos no descartan que un paciente esté entrando en una fase crítica del dengue. Por ejemplo, tener plaquetas normales. Las plaquetas normales no nos hablan de nada, es un dato secundario. Sí, que sí tenemos que poner atención, pero que salgan arriba de 150 o 200,000 no nos dice nada. Que la presión arterial esté normal. Si el paciente se presenta normotenso, no me habla de que el paciente no tenga redistribución de líquidos, no me habla de que el paciente no vaya a caer en una etapa crítica. Un paciente joven, aquí les platico rápidamente, les digo, hace 2 años tuvimos por ahí muchos casos de dengue en la UCI, llegaron pacientes entre los 22 a 24 años de edad, los cuales inclusive llegaron a fallecer. Entonces un paciente joven no exime prácticamente a nada. Lactato normal, les digo, aquí la respuesta inmune no me lo va a reflejar en el lactato y que todavía tenga fiebre. Eso tampoco me lo va a quitar porque pues hay que estar revisando completamente al paciente. Entonces, estos hallazgos ninguno va a descartar un dengue grave y sobre todo la vigilancia clínica es lo más importante. Aquí hay una manifestación cutánea, ¿sí? Del dengue que probablemente hemos visto en fotografías, allí en clases de derma, pero que pocas veces interpretamos de manera correcta. Se trata del clásico exantema descrito como islas blancas, ¿sí? En un mar rojo. O sea, que se ve todo rojo y se ven estas pequeñas islas. Este es un patrón maculopapular en el cual pequeñas áreas de piel sana resaltan sobre un fondo eritematoso difuso. Habitualmente aparece al final de la fase crítica o durante la fase de recuperación. Suele acompañarse esta de mucho prurito y se distribuye con mayor frecuencia en brazos, en espalda, en piernas, aunque también puede involucrar todo el tronco. Y aquí un mensaje muy importante. Este exantema por sí solo no es un signo de gravedad. De hecho, con frecuencia coincide con el momento en que la fuga capilar comienza a resolverse y el paciente inicia su recuperación. Este es un excelente ejemplo de por qué el dengue tenemos que interpretarlo, los hallazgos dentro de su contexto clínico y su momento evolutivo. Todo lo que yo he intentado decirles hasta ahorita es cómo vamos a interpretarlo, cómo le vamos a informar al paciente, qué es lo que va a pasar y cuándo tiene que buscar una segunda atención en caso de requerirla. A continuación, pues va a seguir mi compañero Ademir con el resto de la plática. Bueno, buenas noches. Dándole continuidad al tema, es importante saber que estos pacientes en los cuales estamos sospechando que pueda tratarse de un caso de dengue, el abordaje tiene que ser integral, ¿no? Tiene que ser un abordaje integral y obviamente va a depender de en qué fase se está presentando con nosotros el paciente, ¿no? Y, por ejemplo, si vamos recordando las fases, si yo recibo a un paciente en una fase febril, que puede ser desde los 0 hasta los 7 días, contándose como 0 el inicio de los síntomas, entonces aquí no va a haber un cambio en los exámenes del laboratorio. Se van a presentar hasta la fase crítica, por lo tanto, cualquier estudio que yo tenga dentro de esta fase lo vamos a tomar como basal, ¿no? Hablando específicamente de la biometría hemática. Va a ser el valor basal de las líneas celulares, específicamente leucocitos, plaquetas
y hematocrito para que cuando mi paciente se encuentre en una fase crítica, yo pueda tomar como referencia los valores para ver cuáles son los cambios que se están presentando. Recordemos que en la fase crítica va a haber un ascenso del nivel de hematocrito que puede ser considerado como importante o marcador de fuga capilar si el ascenso del hematocrito es por arriba del 20%, ¿no? Un descenso rápido de plaquetas también es un marcador de severidad y de fuga plasmática y el descenso en el conteo de glóbulos blancos o leucocitos, ¿no? En esta fase crítica, que generalmente son de 2 a 3 días, ya no va a haber fiebre, ya no va a haber tantos síntomas, ¿sí? Por lo tanto, es importante tener en cuenta el valor del laboratorio que vamos a, a- a identificar en este caso, ¿no? En esta fase. Y la última fase, que es la fase de recuperación, puede durar hasta 3 a 5 días, en los cuales, pues ya no va a haber, ya no va a haber fiebre, va a haber recuperación de los valores de hematocrito, de plaquetas, de leucocitos, etc. Los, Siempre complementar los exámenes de laboratorio con química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, evaluar gasometría, evaluar examen general de orina, cultivos. ¿Por qué? Porque vamos a tener patologías las cuales pueden simular o pueden aparentar un cuadro totalmente distinto, ¿no? Por eso, bien importante tener una sospecha diagnóstica, sobre todo si te encuentras en un sitio en el que eh, puede ser endémico, ¿no? El dengue, pero muy importante hacer la diferencia con otras patologías, ¿no? Como leptospirosis, chikungunya, zika, rickettsiosis o la misma sepsis, ¿no? Que puede cursar con fiebre, malestar general, etcétera. Entonces, muy importante hacer una adecuada anamnesis, adecuado abordaje, interrogatorio, exploración física, y tomar en cuenta el inicio de los síntomas y las manifestaciones o los síntomas cardinales con los cuales se está presentando nuestro paciente, ¿no? Eh, eh, Ahora, para hacer el diagnóstico preciso, tenemos como herramientas las pruebas de detección de cuerpos, ya sea IgG o IgM, o la detección del antígeno NS1, ¿no? Entonces, es importante saber que el antígeno NS1 puede estar presente o positivo dentro de los primeros 6 días o hasta 7 días, que es cuando hay actividad viral en el organismo, ¿no? Mientras más viremia haya, más probabilidad hay de que yo tenga una un reporte positivo del antígeno NS1. Por lo tanto, es una prueba que es de bastante utilidad, sobre todo pues, en los servicios hospitalarios, ¿no? Servicios de urgencias. Cuando mi paciente ya lo estoy recibiendo, a lo mejor en una fase un poco más avanzada, nos podemos guiar de acuerdo a la detección de anticuerpos como IgG o IgM, los cuales van a estar presentes incluso arriba de los 21 días o incluso hasta por arriba de los 50 días, ¿no? Entonces, estos son importantes también para los casos, por ejemplo, de vigilancia epidemiológica, en los cuales pues a lo mejor no nos dio tiempo de detectar cuál fue la causa no sé, del deceso, por ejemplo, del paciente, cuando son casos muy complicados, pero la medición de anticuerpos pues nos puede ayudar, ¿no? Para detectar si se trató o no a lo mejor de un caso de dengue en este caso, ¿no? Ahora, la prueba confirmatoria es la PCR, ¿no? La PCR sí es una prueba confirmatoria, detecta el virus en el suero del paciente, pero también va a depender de la viremia, ¿no? Y de la actividad viral, por lo tanto, pues puede ser útil solamente entre los primeros 6 o 7 días.
Hablando de cuestiones de vigilancia epidemiológica y todo eso, pues es importante saber y reconocer que solamente los laboratorios que son validados por el INDRE, que en este caso son los laboratorios estatales, son los que eh, validan el resultado, ya sea de la PCR o de los anticuerpos, para la vigilancia epidemiológica. Sí, ¿no? Entonces, hay hospitales, a lo mejor en el medio privado, que eh, tienen a la mano las pruebas como NS1, anticuerpos, etcétera, para con la confirmación del diagnóstico y pues dar un abordaje o terapéutica en tiempo y de forma correcta. Pero para vigilancia epidemiológica es muy importante saber y recordar que necesitamos de la prueba que sea validada por un laboratorio reconocido o por el INDRE, ¿no? Que es este organismo. Y bueno, pues estas son algunas de las pruebas eh, rápidas, ¿no? Entonces, para yo poder actuar, realmente no necesito tener una confirmación diagnóstica, no basta con la sospecha, ¿no? La sospecha clínica, que viene desde la clínica que veníamos mencionando, la fiebre como síntoma cardinal, la cefalea, el dolor retroocular, mialgias, artralgias, recordemos que es la fiebre que antes se le conocía como fiebre quebrantahuesos, ¿no? Entonces, si yo estoy teniendo estos síntomas y mi paciente no cumple a lo mejor para un cuadro infeccioso, no sé, gastrointestinal, urinario, respiratorio. Ya descarté con a lo mejor estudios de imagen básicos como radiografía, etcétera, o un examen general de orina, o los cultivos a lo mejor ya se tomaron, todavía estamos esperando algún crecimiento, pero también debe formar parte del abordaje en estos casos. Ahora, yo no necesito una prueba confirmatoria para iniciar el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento va a depender de la fase en la que lo estemos encontrando. Y es importante saber y reconocer que no hay un fármaco estudiado hasta la fecha que tenga potencial para disminuir los síntomas o las complicaciones. No, hasta la fecha no hay un fármaco que me ayude a disminuir los síntomas o las complicaciones. Por lo tanto, debemos de tratar los síntomas generales y predecir las complicaciones críticas, ¿no? La palabra clave es predecir. Y este va a ser el pilar del tratamiento del dengue, ¿no? Va a ser muy importante reconocer al paciente que sí requiere estar hospitalizado, ¿sí? Y sobre todo iniciar el tratamiento sin ningún tipo de escrutinio, ¿no? Ahora, a todos nos ha tocado el paciente que llega a urgencias, no sé, a las 3 de la mañana, que tiene 12 horas con fiebre en su casa, que responde parcialmente al uso de antipiréticos convencionales. Y a lo mejor nos agarran nuestros 5 minutos y, ok, sí, paracetamol y a su casa, ¿no? Pero en la fase febril es muy importante hacer énfasis en el uso correcto de antipiréticos, en el uso de la hidratación oral principalmente y pues el reposo, ¿no? Eh, Armas de antipiréticos, el paracetamol es el que está estudiado y es el que representa el arma más importante para tratar la fiebre en el caso de dengue, a una dosis que puede ser de 1 gramo cada 6 horas o 650 miligramos cada 4 horas, ¿no? Son dosis altas de paracetamol. Este, y podemos esto aunarlo o hacer sinergia con metamizol, aunque puede haber controversia, depende de la literatura, porque metamizol se trata de un AINE y pues por el riesgo del descenso plaquetario, etcétera, aumenta el riesgo de sangrado, etcétera. Este, Puede ser que nos encontremos con literatura que no nos lo respalda, ¿no? Pero la guía de práctica clínica mexicana, guías escritas en Latinoamérica, como las guías brasileñas, nos siguen recomendando el metamizol
Y pues esto habla de que el metamizol sigue siendo pues, un pilar importante en el tratamiento de la fiebre, en este caso del dengue, sobre todo en países que pertenecen a Latinoamérica, ¿no? Entonces, la dosis del metamizol puede ser de hasta 1 gramo cada 8 horas sin ningún problema, ¿no? Para controlar los síntomas y la fiebre. La hidratación oral es muy importante y la OMS recomienda hasta 5 vasos o más de 5 vasos de líquidos al día, que puede ser electrolitos orales, puede ser agua, puede ser jugo, puede ser sopas, caldos, etcétera, ¿no? Eh, y es la recomendación que debemos de darle al paciente y hacer énfasis en que se debe de cumplir, ¿no? Y si yo estoy recibiendo a mi paciente en una fase crítica, aquí inicia la prevención e inicia la monitorización, ¿no? Es la fase que nos va a competir a nosotros reconocer y tener todos los sentidos en alerta para poder identificar al paciente con potencial complicación, ¿no? Y tenemos que evaluar comorbilidades, porque si yo tengo una paciente embarazada con sospecha de dengue, se tiene que quedar hospitalizada, ¿no? Los extremos de la vida, pacientes seniles o los niños con sospecha de dengue, por lo menos se tienen que quedar hospitalizados para hacer para hacer un abordaje correcto o descartar la patología, ¿no? Patologías concomitantes como trastornos de coagulación o enfermedades que me puedan tener a mi paciente inmunosuprimido, también es importante mantener en vigilancia por lo menos hasta hacer el descarte adecuado. La biometría hemática, entonces aquí sí ya vamos a buscar si tenemos una basal o si de manera inicial nos encontramos con un descenso en el nivel de plaquetas que no se explique por alguna otra enfermedad o un incremento de hematocrito o hematocrito elevado, más del 20%, de acuerdo a un valor basal, entonces sí nos debe de hacer pensar en que puede ser que mi paciente tenga ya datos de fuga plasmática, ¿no? Y se encuentre en una fase crítica. Y los signos clínicos de alarma que nosotros le tenemos que enseñar al paciente, ¿no? Que son dolor abdominal, los vómitos, la fiebre persistente a pesar del tratamiento antipirético a dosis correcta, a lo mejor diarrea, sangrado, petequias, etcétera, ¿no? Ya la educación que nosotros le vamos a dar al paciente. Si el paciente ingresa nuevamente a urgencias o se presenta de primera vez a urgencias con cualquiera de estos signos, se tiene que hospitalizar. Y recordemos que el protagonista de la enfermedad es la permeabilidad vascular incrementada, ¿no? La permeabilidad vascular incrementada es el verdadero protagonista y es el enemigo a vencer en este caso, ¿no? Por lo tanto, una permeabilidad vascular aumentada me va a dar signos de acumulación de líquido, presión de pulso baja, es decir, se va a comportar como una hipovolemia y por lo tanto puede haber hipotensión. De hecho, son signos que estábamos obligados a buscar de forma clínica, ¿no? En los pacientes. Por lo tanto, pues nos tenemos que enfocar y tenemos que estar muy al pendiente, tenemos que estar muy pegados con el paciente, buscando el estrechamiento de la presión de pulso, por ejemplo, signos clínicos de fuga plasmática, ¿no? A lo mejor auscultar estertores, buscar en la radiografía derrame pleural o buscar ascitis, etcétera, ¿no? Pero, pues bueno, ya nos podemos preguntar entonces aquí que si le puedo hacer ultrasonido, claro que sí, la clínica es muy importante, pero recordemos que tenemos el quinto pilar de la exploración física, que pues va a ser el uso del ultrasonido. Y hay bastante literatura actualmente que eh, nos explican, nos ponen en la mesa los hallazgos que yo tengo que buscar intencionadamente en el paciente con dengue en una fase crítica o un dengue con signos de alarma, ¿no? Que son, por ejemplo, este es un artículo que se llama 10 hallazgos claves de ultrasonido en el paciente con dengue y pues son signos de fuga plasmática o fuga capilar que yo voy a estar buscando como una
una vena cava dilatada, derrame pericárdico, disfunción ventricular, evaluar la vesícula, evaluar el nervio óptico ya en casos muy extremos de encefalopatía que curse con hipertensión intracraneal, ¿no? Hepatomegalia, derrame pleural, etcétera, ¿no? Puede ser a lo mejor un poco tedioso, bien. Sabemos que en urgencias nos encantan los protocolos y el protocolo por excelencia que todo médico urgenciólogo debe de conocer es el FAST, ¿no? En trauma, el FAST. Pero ¿qué pasa si le cambiamos la T por la D? ¿No? De esta forma podemos recordar más fácil qué es lo que le voy a buscar al paciente con dengue, ¿no? FAST o EFAST, Extended Focused Abdominal Sonography in Trauma. Nada más cambiamos la T por la D y voy a recordar qué es lo que voy a buscar en dengue, ¿de acuerdo? Entonces, el POCUS detecta fuga plasmática subclínica y predice severidad incluso antes que el hematocrito. Por lo tanto, vamos a memorizar lo que vamos a buscar en el FAST-D o FAST, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a buscar? Líquido libre, lo mismo que busco en el FAST. Voy a buscar derrame pleural, lo mismo que busco en el FAST, en el trauma, nada más que el contexto cambia, no es derrame pleural, es hemotórax, ¿no? Un trauma, o puede ser hemotórax. Patrón B pulmonar, ¿sí? Que puede ser un signo de congestión pulmonar y evaluar la vesícula bien, ¿no? Por lo tanto, esto es el poder del POCUS en el paciente con dengue, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a desglosar un poquito el FASD, ¿no? El FASD. Flanco derecho, ¿dónde voy a ensonar? En el noveno, entre el noveno y el arcos costales, y los sitios a ensonar son espacio de Morrison, la parte caudal del hígado, que es el sitio más sensible a que se acumule el líquido, ¿no? El espacio subdiafragmático, el punto PLAPS y la vesícula biliar, ¿no? Entonces, esto es como se ve normalmente, ¿sí? Y lo que vamos a buscar, pues, va a ser líquido libre, que líquido libre va a ser que, pues, ascitis, ¿no? Entonces, vamos a buscar ascitis, vamos a buscar sobre todo evaluar cómo está la vesícula biliar. Y para buscar o evaluar la vesícula biliar podemos empezar en el flanco derecho, así tal y como lo hacemos en el FAST. Sí, tal y como lo hacemos en el FAST. O otra forma de buscar la vesícula es empezar en la apófisis sifoides y ir deslizando el transductor, idealmente con transductor convexo, ir deslizando el transductor por el reborde costal hasta encontrar la vesícula, que va a ser un sáculo o un saquito anecoico, adyacente al parénquima hepático, ¿no? Entonces, lo que yo voy a buscar va a ser el engrosamiento de la pared vesicular, que lo voy a buscar tanto en el eje largo como en el eje corto. Esta es una imagen de un paciente con dengue grave, donde es muy evidente el engrosamiento de las paredes vesiculares, ¿no? El engrosamiento de la pared vesicular más de 3 milímetros se asocia con fuga plasmática, se asocia con trombocitopenia y se asocia con dengue grave. Por lo tanto, puede ser un marcador que me puede ayudar a predecir la severidad del cuadro o incluso de que mi paciente puede llegar a presentar trombocitopenia severa y me pueda desencadenar en un dengue con sangrado, ¿no? Con hemorragia. Y más de 5 milímetros se asocia a la presentación de síndrome de choque por dengue e incluso a requerimiento de ventilación mecánica. Por lo tanto, yo puedo utilizar el engrosamiento de la pared vesicular como un marcador pronóstico para incluso pensar a lo mejor en interconsultar al servicio de cuidados intensivos, ¿no? O solamente para estar al pendiente de que este paciente puede ser que requiera de una unidad de cuidados intensivos. Aparte del engrosamiento de la pared vesicular, podemos encontrarnos con líquido perivesicular, ¿sí? Con una imagen anecoica alrededor de las paredes de la vesícula. Por lo tanto, si yo veo engrosamiento de la pared vesicular o líquido perivesicular, recordemos, es un marcador pronóstico de alto valor, de alto valor estadístico que me va a predecir severidad, ¿no? En flanco izquierdo, que vamos a buscar entre el sexto y noveno arcos costales, lo más pegado a la cama posible, yo voy a buscar el espacio esplenorenal, el espacio subdiafragmático y el punto PLAPS.
Punto PLABS en los dos flancos, derecho e izquierdo. Recordemos que ahí vamos a buscar derrame pleural, ¿sí? Por eso insonamos el punto PLABS. Entonces, y me pueda desencadenar en un dengue con sangrado, ¿no? Con hemorragia. Y más de 5 milímetros se asocia a la presentación de síndrome de choque por dengue e incluso a requerimiento de ventilación mecánica. Por lo tanto, yo puedo utilizar el engrosamiento de la pared vesicular como un marcador pronóstico para incluso pensar a lo mejor en interconsultar al servicio de cuidados intensivos, ¿no? O solamente para estar al pendiente de que este paciente puede ser que requiera de una unidad de cuidados intensivos. Aparte del engrosamiento de la pared vesicular, podemos encontrarnos con líquido perivesicular, ¿sí? Con una imagen anecoica alrededor de las paredes de la vesícula. Por lo tanto, si yo veo engrosamiento de la pared vesicular o líquido perivesicular, recordemos, es un marcador pronóstico de alto valor, de alto valor estadístico que me va a predecir severidad, ¿no? En flanco izquierdo, que vamos a buscar entre el sexto y noveno arcos costales, lo más pegado a la cama posible, yo voy a buscar el espacio esplenorenal, el espacio subdiafragmático y el punto PLABS. Punto PLABS en los dos flancos, derecho e izquierdo. Recordemos que ahí vamos a buscar derrame pleural, ¿sí? Por eso insonamos el punto PLABS. Entonces, y buscamos ascitis en el espacio subdiafragmático izquierdo, el espacio esplenorenal. Si yo veo líquido libre en cualquiera de los dos flancos, es ascitis, ¿no? Entonces, nos pasamos a la ventana suprapúbica porque también estoy buscando en la ventana suprapúbica líquido libre, ¿no? Que me hable de ascitis. Entonces, estas son las imágenes normales y el derrame pleural es marcador de fuga plasmática y correlaciona con dengue severo, y la ascitis es un predictor fuerte de complicaciones graves como trombocitopenia, sangrado y choque. Por lo tanto, el engrosamiento de la pared vesicular, el derrame pleural y la ascitis forman la llamada triada sonográfica del dengue grave, ¿no? Por lo tanto, son los tres hallazgos que yo voy a buscar de forma intencionada en el paciente con dengue. Ahora, el derrame pleural. En la imagen que vemos en movimiento aquí arriba a la derecha de su pantalla es la anatomía normal del flanco derecho. Vemos el parénquima hepático, vemos el riñón y vemos coloreado de rojo lo que corresponde al músculo diafragma, ¿no? Todo lo que está por arriba del diafragma, pues es el espacio pleural o torácico, ¿no? Y esta cortina que aparece y desaparece aquí, pues es un signo de la cortina, que es el pulmón expandiéndose y desplazando el diafragma hacia la cavidad abdominal. Ahora, el derrame pleural, ¿cómo lo voy a ver? Una imagen anecoica por arriba del músculo diafragma y vamos a ver este artefacto que corresponde al pulmón colapsado, totalmente colapsado, con una imagen anecoica alrededor, un movimiento como en colita o aleta de tiburón, que también se le conoce como el signo de la cabeza de medusa, ¿no? Haciendo referencia a las serpientes que se mueven en la cabellera de este personaje, este mítico personaje, ¿no? Esta es otra imagen de derrame pleural, pues es lo que voy a estar buscando, ¿no? No siempre se ve el pulmón colapsado, pero podemos ver esta imagen anecoica por arriba del diafragma, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que voy a buscar. Y la ascitis, ¿cómo la voy a ver? Pues como una imagen anecoica o líquido, que va a representar el líquido libre, que puede estar alrededor de los órganos, puede estar por debajo del diafragma, puede estar en el espacio de Morrison, en el espacio esplenorenal, la parte caudal del hígado, lo mencionábamos, o como lo vemos en la imagen de la derecha, retrovesical, ¿no? En este caso es un corte transversal y estamos viendo la imagen anecoica justo por detrás de la vejiga, ¿no? Entonces, es importante buscar intencionadamente estas imágenes de líquido libre que van a corresponder a ascitis. Y en tórax, ¿qué voy a buscar? ¿No? Ya hablamos del punto PLABS, pero en los ápices pulmonares, ¿qué es lo que voy a buscar? El patrón B. Si yo tengo patrón B, recordemos que habla de líquido en el espacio intersticial,
lo cual puede también representar fuga plasmática y podemos encontrar incluso derrame pleural cuando es muy importante como signo del cuadrilátero o signo del sinusoide si aplicamos el modo M, como vemos en la imagen del centro abajo, ¿no? Por lo tanto, debemos sí o sí integrar el rastreo ultrasonográfico en todo paciente con dengue o sospecha de dengue en urgencias, ¿no? Y evitar a toda costa el síndrome de choque por dengue. Por lo tanto, mis armas van a ser el focus y la reanimación hídrica agresiva, ¿no? Y entonces vamos a entrar ahora sí al tratamiento. El tratamiento en esta fase crítica, el tratamiento va a ser, y el pilar sigue siendo los cristaloides para iniciar o continuar la reanimación, ¿no? Con un grado de recomendación de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud como fuerte, ¿no? Con el objetivo de mantener una uresis por arriba de 0.5 mililitros por kilo hora, ¿sí? Es decir, una meta de perfusión tisular, una de mis ventanas de perfusión tisular, la uresis. Los líquidos necesarios para mantener una uresis de 0.5 mililitros por kilo por hora, o si mi paciente ya se está presentando con datos de choque, podemos aumentar la dosis de reanimación con cristaloides, incluso hasta 10 a 20 mililitros por kilo por hora, o si lo intento hacer de forma más restrictiva, de acuerdo a las comorbilidades, puede ser de 5 a 10 mililitros por kilo por hora. Pero recordemos, sin escrutinios, necesitamos reanimar sí o sí a estos pacientes, ¿no? Guiándonos por uresis y guiándonos, ¿por qué no también por llenado capilar, ¿no? Si mi paciente no responde a cristaloides, la norepinefrina es el que está descrito como la primera línea en pacientes con choque e hipoperfusión persistente, ¿no? La dosis necesaria para mantener perfusión, recordemos, perfusión medido por uresis, perfusión medido por llenado capilar, más allá de metas de presión arterial media, ¿no? Entonces, es muy importante eh, no escatimar en utilizar los vasopresores cuando mi paciente ya no está haciendo suficiente la reanimación con cristaloides. Hay otras intervenciones que podemos utilizar que a lo mejor ya se dejan de acuerdo al criterio del tratante en este caso, como utilizar un segundo vasopresor como la vasopresina en los casos en los que el dengue grave chocado sigue con hipoperfusión persistente a pesar de la reanimación con cristaloides y a pesar de la norepinefrina, ¿no? Incluso utilizar inotrópico, está descrito el uso de dobutamina en pacientes que hemos demostrado disfunción cardíaca y esto lo podemos incluso también visualizar de forma subjetiva, ¿no? En urgencias con a lo mejor una FEBI visual, o medir la EPSS o FEBI del urgenciólogo, que también tenemos por ahí un video de urgencias al minuto donde les enseñamos a medir esta herramienta tan útil en urgencias para determinar si mi paciente está presentando disfunción cardíaca, ¿no? Y podemos utilizar albúmina como coloide de rescate cuando no hay una respuesta adecuada a cristaloides. Esto sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? Albúmina al 12.5% o al 25%, como coloide de rescate, ¿no? Expansor de volumen. Ahora, uso profiláctico de transfusión de plaquetas no está recomendado, ni el uso profiláctico ni rutinario, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos estresa más el valor del nivel de las plaquetas que la perfusión o el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Y nos podemos ir por esa tangente y empezar a transfundir a diestra y siniestra plaquetas a los pacientes con dengue, y no es lo correcto. Solamente si mi paciente tiene sangrado severo activo con un valor por debajo de 50, que tenga una trombocitopenia profunda por debajo de 10, que tenga sangrado clínico documentado o previo a algún procedimiento o intubación que vaya a requerir mi paciente en este caso, ¿no? O que tenga datos de coagulopatía asociada, por ejemplo, el INR prolongado por arriba de 1.5 con un nivel
de plaquetas por debajo de 20,000, ¿de acuerdo? Entonces, les comentaba, no hay un fármaco que actualmente sea el adecuado para tratar el dengue en este caso, pero lo más importante, pues en este caso va a ser la prevención, ¿no? Y los dos pilares para la prevención van a ser el control vectorial, ¿sí? El cual vamos a lograr con eliminar los criaderos de mosquitos, ¿no? Los métodos biológicos, como se habla de sembrar algunos bacilos, son como algunos tipos de peces en lugares específicos para que se coman las larvas de los mosquitos. Métodos químicos como las fumigaciones o insecticidas, y se habla incluso de movilización comunitaria, que bueno, puede ser a lo mejor ya un poquito más complicado, pero que se ha demostrado que logra que los mosquitos o las colonias de mosquitos se esparzan, ¿no? Entonces, es algo, son medidas de control vectorial, el uso de protección personal como repelentes, uso de mallas, mosquiteros, todo esto pues nos puede ayudar, sobre todo en el día, que es cuando está demostrado que durante el día es cuando hay más actividad del mosquito vector, ¿no? La Aedes aegypti. Y el otro pilar de tratamiento pues, es la vacunación, ¿no? Perdón, el pilar de control del dengue pues, es la vacunación, que en México están disponibles dos, dos tipos de vacunas, sobre todo en el medio privado, ¿no? Están disponibles en el medio privado, que son la de Vaxia, ¿sí? La cual se recomienda para personas por arriba de los 9 hasta los 16 años, o incluso se habla hasta los 45 años de edad, pero que tengan exposición previa, ¿no? Que sean seropositivos al dengue, ¿no? Con una dosis triple con un intervalo de 6 meses, ¿no? Y está demostrado que pues disminuye mucho la reincidencia de los casos de dengue. Recordemos que el dengue tiene más riesgo de ser un dengue grave cuando tenemos un segundo contacto. Por lo tanto, es una buena opción para las personas que ya han tenido contacto o han padecido una vez de dengue, ¿no? Y la otra opción es la vacuna Qdenga, la cual está recomendada para los niños mayores de 4 años de edad, a partir de los 4 años de edad, perdón, y esta se requieren 2 dosis. No es necesario no es necesario ser seropositivo, no es necesario tener una exposición previa al virus, pero sí es una buena opción con 2 dosis, un intervalo de 3 meses entre cada una de ellas, y también está demostrado que disminuye mucho la progresión, la aparición de la enfermedad, o en el caso de que se presente, la progresión a complicaciones como dengue severo o choque por dengue, ¿no? O hemorragias asociadas al dengue. Entonces, estas son las dos opciones, son los dos pilares para la prevención de la patología por dengue. Y bueno, en este caso, las conclusiones del tema que les podemos dar el doctor Santos y yo son las siguientes, ¿no? El dengue es una patología de sospecha clínica, ¿no? Requiere un abordaje integral y sobre todo un manejo multidisciplinario, ¿no? Una vez que el paciente se encuentra ya en una fase de dengue severo o que estoy viendo que se puede complicar, no escatimar y empezar a involucrar a servicios como unidades de cuidados intensivos, ¿no? El uso de carácter mandatorio del POCUS, ¿no? Eh, Como muchos otros protocolos y abordajes en urgencias, en dengue no se queda atrás el uso de POCUS y buscar la tríada sonográfica del dengue. Recordemos el FASD, ¿no? O EFASD, el engrosamiento de la pared vesicular, la ascitis y el derrame pleural como tríada sonográfica que estoy obligado a buscar en pacientes con dengue. Y la reanimación agresiva con líquidos sin escrutinio, pero siempre guiados por metas de reanimación, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, pues la verdad, muchas felicidades
a los doctores por su excelente presentación, muy dinámicas, muy esquemáticas, muy concretas. Y bueno, hay algunas preguntas por aquí dirigidas hacia los dos, hacia la parte clínica y hacia la parte del ultrasonido. Vamos a comenzar con la parte clínica. Y una de las preguntas es, ¿cuál considera que es el dato clínico más importante para identificar que un paciente está entrando en fase crítica, incluso antes de que el paciente pueda desarrollar hipotensión? Sí, gracias por la pregunta. Sí, uno de los datos clínicos que considero no se nos deben pasar y que lo marcan en las guías de la OMS y las panamericanas es el dolor abdominal y los vómitos. Sí, los vómitos que no se controlan en un paciente con previo de diagnóstico de dengue, ese es un paciente que ya tiene datos de gravedad, que no es un dengue grave como tal, pero que ya tiene que tener un foco amarillo. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar entrando ya en una fase crítica, puede estar entrando en una fase de fuga capilar. Y sí, yo me quedaría con el dolor abdominal y náuseas y vómitos. Ok, muchas gracias, doctor. Otra pregunta. En un paciente con dengue grave, ¿qué valor se le otorga actualmente al hematocrito seriado para guiarnos o apoyarnos en algunas decisiones terapéuticas? Sí. El hematocrito, recordemos que nos habla de manera indirecta del volumen intravascular. Si el paciente empieza a bajar el hematocrito, sí, en 24, 48 horas, nos habla de mucha mayor fuga capilar y también puede ir guiando un poco de que nosotros nos estemos pasando en cuanto al tratamiento, en cuanto a los líquidos. Pero sí, nos habla mucho de la fuga capilar y es pronóstico. Si un paciente que va disminuyendo ese hematocrito con el pasar de los días, va aumentando la mortalidad que tiene a nivel intrahospitalario. Ok, muchas gracias, doctor. Y por último, de la parte clínica sería, ¿cuál sería el momento o en qué momento considerar que un paciente con dengue debe ser trasladado o ingresado a la unidad de cuidados intensivos? Sí, sin dudarlo es cuando se presenten fallas orgánicas, y cuando hablo de fallas orgánicas no se refiere nada más a que incremente creatinina. O sea, si el paciente ya tiene cualquier falla a nivel de hipotensión que requiera vigilancia con líquidos, o sea, que se esté reanimando con líquidos y que requiera una vigilancia muy estrecha, alteraciones del estado de alerta, no se diga si está intubado. O sea, cuando tenga fallas hay que mandarlos inmediatamente a hacer la referencia y para recibirlos en la unidad de cuidados intensivos, porque el tratamiento a final de cuentas es el soporte. Sí, entonces hay que tratarlos de manera inmediata. Muchas gracias, doctor. Ahora algunas preguntas que están un poco más relacionadas al tema del doctor Ademir, a la parte del ultrasonido. Y bueno, sería una, en un paciente con dengue, ¿cuál considera el hallazgo más temprano de fuga plasmática detectable por POCUS antes de que aparezca el estado de choque? Ok, bueno, pues contestando a la pregunta 1, pues el hallazgo quizás, a lo mejor no el más temprano, pero el que sí tiene más poder pronóstico es el engrosamiento de la pared vesicular, ¿no? Por lo tanto, la tríada sonográfica que mencionábamos es lo que yo voy a buscar intencionadamente, pero yo sé que tiene más peso el engrosamiento de la pared vesicular o la presencia de líquido perivesicular. Puede ser que vea uno, y los otros dos no, pero siempre estar monitoreando. El POCUS es una herramienta que nos da esta facilidad de estar evaluando las veces que nosotros lo veamos necesario, sin estar exponiendo al paciente a radiación, sin elevar costos, etcétera. Por lo tanto, es una herramienta que es bastante útil, y lo único que requiere pues es de, como lo comenta mucho el doctor Enrique Monares, requiere de dos cosas, ¿no? De nuestro conocimiento y de nuestro tiempo. Son dos cosas nada más que requiere el uso del POCUS. Ok, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta sería, ¿cómo integran los hallazgos ecográficos
con el hematocrito para tomar decisiones sobre reanimación hídrica, considerando que pues el ultrasonido no debe interpretarse de manera aislada. ¿Qué nos podría comentar, doctor Ademir? Ok, la siguiente pregunta, pues está demostrado, ¿no? Pues está demostrado que el hematocrito, el aumento del valor del hematocrito, el 20%, me habla de fuga plasmática, pero este hallazgo no siempre va a estar presente. Por lo tanto, pues sí es importante guiar la reanimación, sobre todo si yo estoy encontrando estos ultrasonográficos sin tener el valor del correspondiente. Me está demostrando ya, lo estoy viendo con datos de fuga plasmática. Aquí en este momento tengo que empezar a optimizar la infusión de cristaloides para mantener una uresis arriba de 0.5. Tengo que empezar a estar vigilando el tiempo de llenado capilar y los demás signos clínicos, la estrechez del si hay hipotensión, ¿no? Más que un valor de laboratorio, pues me permite estar evaluando de forma dinámica, las veces que yo lo vea necesario. Entonces no debo de esperarme a un valor de laboratorio, con un criterio de laboratorio. Si yo estoy viendo mi paciente tiene asitis, sin alguna otra causa, tiene derrame pleural, sin alguna otra causa, tiene engrosada la pared de la vesícula, o con líquido perivascular, sin alguna otra causa, ¿no? Ahí debemos de empezar a actuar. Gracias, doctor. Y por último, ¿qué papel tiene actualmente el ultrasonido pulmonar para prevenir la sobrecarga de líquidos durante la fase crítica? Y bueno, la última pregunta sí es una muy buena pregunta. Mencionábamos que el patrón B puede ser un hallazgo de fuga capilar o fuga, aumento de la permeabilidad vascular. Entonces puede alguien decir, pues, lo estoy reanimando y veo el patrón B y le tengo los líquidos a 20 mililitros por kilo, pues se los bajo, ¿no? Pero puede ser que este patrón B sea no necesariamente por la reanimación. O sea, y ahí yo tengo que empatar los hallazgos que estoy viendo en el ultrasonido con mi clínica, ¿no? Si yo veo que mi paciente ya le tengo 2 vasopresores, estoy evaluando la función cardíaca de forma visual, como lo hacemos en urgencias, y veo que a lo mejor hay alteraciones en la movilidad o hay un EPSS bajo, no sé, alguna disociación electromecánica, no tenía arritmias y ahora ya tiene arritmias o algo. Entonces, ahí sí, a lo mejor el patrón B que yo estoy encontrando en el pulmón, pues es porque ya me estoy pasando con los líquidos, ¿no? Pero si mi paciente tiene buena perfusión, el corazón está bien, tiene un patrón B, pero está orinando muy bien, entonces a lo mejor este hallazgo de patrón B pulmonar corresponde más bien a una fuga plasmática per se del dengue crítico, ¿no? El dengue grave en fase crítica. Entonces, es algo que tengo que ir siempre empatando con mi evaluación clínica y las metas de perfusión que yo tengo que estar buscando siempre en todo momento en el paciente con dengue grave. Bueno, pues no me queda más que agradecer también a nombre del doctor Santos, y gracias por la invitación y espero que les sea de mucha utilidad para sus guardias. Gracias. Saludos a todos. Gracias, doctor. Y bueno, aunque estas preguntas pues se fueron quizá resolviendo algunas durante el transcurso de la plática, creo que pues son muy importantes porque nos ayudan a hacer énfasis en que se fije el conocimiento. A nombre de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, damos las gracias al doctor Santos y al doctor Ademir por su excelente presentación.
esperando que les sea de utilidad en su práctica diaria en urgencias. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Michoacán, el alma de México. The IFEM Academy is a global initiative by the International Federation for Emergency Medicine. It unifies IFEM's diverse educational activities into a learning mission that supports advocacy for IFEM's vision. This e-learning platform will include courses, webinars, and digital content, co-created with expert global partners, available in multilingual formats. Hello, my name is Dr. Saleh Faris Ali. I'm the president of the International Federation for Emergency Medicine. We would like to bring you information on the IFEM Academy, an exciting development for educating professionals working in emergency care all over the world. Hello, my name is Dr. Fionn Davis, and I'm a past president of the International Federation for Emergency Medicine. I am passionate about education. The IFEM Academy project connects the best of the world's emergency medicine e-learning resources and the best teachers to the staff in hospitals in all corners of the world, filling a big gap for those in greatest need. State-of-the-art bite-sized learning will underpin more formal webinars and in-person courses. Hello, I'm Dr. Pauline Convocar, the president of the Asian Society for Emergency Medicine and the president-elect of the International Federation for Emergency Medicine. As a faculty member and mentor to emerging leaders, I have witnessed how access to knowledge changes not just clinicians but entire systems. The IFEM Academy brings world-class education to every corner of the globe, ensuring that even in low and middle-income countries, excellence in emergency medicine is achievable. When we invest in the academy, we invest in people. We nurture the next generation of emergency physicians. We sustain growth, and we move together toward equitable, quality emergency care for all. Together, let's make learning truly global with the IFEM Academy. Hey everyone, I'm Dr. Priska Kizito from Uganda. I've spent much of my time helping build emergency care systems and training programs across our country. And I realized that across Africa, many providers that are dedicated to emergency care strain in terms of learning and access to structured, quality, ongoing training. And this is why the IFEM Academy really excites me. It will help connect us in terms of collaboration, enable us to link up to better resources and even collaborate in terms of teaching. This will enable everyone everywhere to access the available resources and empower all clinicians in emergency care across the world. Thank you. Hello, I'm Dr. Martín Torraco, an emergency medicine consultant from Argentina. In many parts of Latin America, getting consistent, high-quality training in emergency medicine can be quite a challenge, especially in low-resource or remote areas like smaller towns, rural communities, or regions with harsh climates. That's why the IFEM Academy is such a brilliant initiative. It brings together trusted, evidence-based learning from around the world and makes it easily accessible to clinicians wherever they are. I really believe this will help strengthen our specialty, support professional growth, and ultimately improve the care we can deliver. IFEM's vision is to provide the emergency medicine go-to resource, which gives equitable access to the world's emergency physicians, nurses, and paramedics. We would value your support.
Sociedad Colimense de Medicina de Emergencia, Capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia.